Estados Unidos ha pedido a Irán que use sus influencias para un diálogo en Yemen. El fin de la guerra civil entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales del presidente Mansur Hadi parece estar cada vez más lejos. A los bombardeos de la coalición militar saudí que busca reinstaurar al gobierno de Hadi se suma ahora una nueva amenaza, el Estado Islámico. Este miércoles una rama yihadista procedente de la provincia yemení de Shawat filtró en internet un video de 9 minutos titulado Eliminando a los apóstatas. En las imágenes, 4 soldados pertenecientes al movimiento rebelde chiita de los hutíes suplican por su vida. En la escena siguiente se muestra a las víctimas en hilera, decir sus nombres para finalmente ser asesinados por los extremistas que empuñan con furia cuchillos en sus cuellos. En el mismo video se muestra a 11 soldados arrodillados. Ellos formarían parte de la segunda brigada de montañistas y de la marina del ejército yemení. Los yihadistas les vendan los ojos y luego les disparan en la cabeza una y otra vez. Al igual que todas las imágenes que difunde el Daesh, su autenticidad no ha sido verificada. Según el portal de inteligencia antiterrorista CITE, tampoco se puede especificar la fecha exacta de su realización. Esta no sería la primera aparición de los yihadistas sunitas de ISIS. En marzo pasado, varios atentados suicidas contra mezquitas chiitas en la capital, Sanaa, dejaban al descubierto el vacío de poder en la nación árabe, escenario para otros grupos terroristas como Al-Qaeda. Mientras tanto, las conversaciones diplomáticas entre los actores secundarios del conflicto en Yemen continúan. Según una fuente de la Casa Blanca, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, habría pedido a su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif usar sus influencias para sentar a la mesa de negociaciones a las partes en conflicto y relanzar el diálogo político. Desde Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán se pronunció a favor de iniciar negociaciones de paz entre las facciones enemigas, sin condiciones previas y bajo la supervisión de Naciones Unidas. Mohammad Javad Zarif precisó que de darse este encuentro, este debería tener como escenario un lugar que no esté implicado en la ofensiva militar de la coalición árabe sunita. Muy bien, están solicitando que Irán tenga sus influencias, pero sin embargo un informe de la ONU confirma que Irán arma a los rebeldes hutíes en Yemen desde el año 2009, ya aproximadamente 6 años. Esta situación ya, yo no sé, está llegando ya al límite, no sé en qué va a acabar ISIS en Yemen, ¿no? Sí. Es un elemento que se suma a la extrema violencia que se está viviendo. Sí, esa mala manía que tenemos de siempre en tratar de buscar buenos y malos en los conflictos, aquí no se puede hacer. La realidad de Yemen es mucho más compleja, es decir, cuando uno piensa en los hutíes, ve una tribu, un clan de origen chiita, cuyas autonomías se vieron reducidas por los gobiernos autoritarios e inclusive el gobierno autoritario de Mansur al-Hadi, y ellos más bien pidiendo por mayores derechos pues se les fueron negados y ellos hacen una ofensiva en un momento de mucha inestabilidad y toman el poder. Y el caso del gobierno local, que era de origen sunita, la mayoría pues de personas en Yemen profesa de esa tendencia religiosa islámica, pues es un gobierno autoritario, dicho ese paso. Entonces, yo me imagino que para países occidentales es muy difícil ponerse pues de un bando del otro en la situación yemení, pues por lo que he señalado, los iraníes apoyando obviamente a los hutíes, Arabia Saudita y otros países de la península arábiga que no quiere pues a un centro de poder pues chiita en dicha región apoyando al gobierno o lo que queda de las fuerzas gubernamentales. Eso plantea una realidad pues muy compleja, y esperemos que pueda haber pues finalmente el diálogo. Tengo la impresión que los bombardeos de Arabia Saudita lo que están tratando es de hacer que las partes, y especialmente la parte gubernamental oficialista, lleguen en mejores condiciones a un diálogo, es decir, porque sin esos bombardeos los hutíes siguen llegar a un diálogo con tomada la capital, el principal puerto pues del país y las principales regiones de Yemen, así que creo que lo que están intentando es eso. Ahora, otro punto aparte es lo que estamos viendo respecto a el pedido que Kerry le ha hecho a Irán para que tenga una mayor participación y fomente el diálogo. Yo creo que este elemento trasciende el caso yemení. ¿Por qué? Porque puede ser una prueba de fuego de que la cooperación que Irán y Estados Unidos han venido realizando en torno a el aspecto nuclear
puede también reflejarse en otros ámbitos, por ejemplo, en Siria, donde Irán y Estados Unidos son de alguna manera aliados en su enfrentamiento al Estado Islámico, o en el caso de Yemen, en donde es posible que Estados Unidos e Irán conjuntamente logren convencer, por lo menos a una de las partes, de sentarse en una mesa de diálogo. Esto me parece que sería un elemento, un punto a favor del gobierno Obama frente a la crítica republicana que tiene de estos acercamientos que Estados Unidos ha estado desarrollando con Irán. Y esta participación o presencia del Estado Islámico, además, bueno, este video que a diferencia de otros se ve realmente a las víctimas desesperadas, ¿no? Porque saben el destino que van a tener, que los van a asesinar. Esa presencia que va a aumentar aún más la violencia, ¿no? Sí. Además de lo que están haciendo los rebeldes, súmale el Estado Islámico. Sí, al igual que Al-Qaeda, pues el Estado Islámico se aprovecha de estas situaciones de crisis e inestabilidad y encuentra terreno propicio para su desarrollo. Y lo que el Estado Islámico está tratando de hacer, parece como claro, como estrategia de campaña, es de tratar de abrir nuevos frentes a Occidente. Que Occidente no tenga solamente como prioridad el enfrentamiento del Estado Islámico en Siria y en Irak, sino que se abran nuevos frentes, como es el caso en Libia, como es el caso de Egipto y ahora como es el caso de Yemen, que de alguna manera vean que la extensión del Estado Islámico es mucho más importante y que de alguna manera quiten peso militar o acciones militares a Siria e Irak. Me parece que ese es el objetivo y justamente utilizan los medios y este tipo de videos para causar el impacto que tú señalas. Muy bien, y vamos a hablar del secretario de Estado norteamericano John Kerry, que ha dicho que la situación en Siria es realmente catastrófica. Estados Unidos, el presidente sirio Bashar al-Assad ha perdido toda legitimidad y es preciso un gobierno de transición que logre traer estabilidad al país en guerra. La situación sobre el terreno en Siria y en las comunidades es simplemente insostenible, catastrófica. Tiene un profundo impacto negativo en las comunidades vecinas como Líbano, Turquía y Jordania, pero sobre todo en Siria. John Kerry ha dado estas declaraciones antes de reunirse con el jefe del principal grupo opositor de Siria, Khaled Hoya. El presidente de la Coalición Nacional de Siria agradeció a Washington por el apoyo de $3.000 millones. Además, secundó las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense. Como dice el señor secretario, el presidente al-Assad no tiene legitimidad y no es parte del futuro de Siria. Por eso debe ser procesado y sometido a un juicio justo por los crímenes que ha cometido contra el pueblo sirio. Pero en Siria la situación sigue como siempre. Estos videos publicados este jueves en redes sociales muestran los intensos combates en ciudades como Alepo, Deraa, Homs, Talbisé, entre otros. Muy bien, la situación en Siria, no sé, para mi humilde opinión es catastrófica hace tiempo, ¿no? Desde que empezó realmente la situación en la cual ha provocado pues que millones de personas pues pierdan su hogar y pierdan la vida, miles de ellas, no sé. ¿Qué más puede pasar para que realmente se haga algo por Siria? O sea, habría que ver en qué contexto el secretario de Estado dijo estas frases, porque como tú bien señalas, ya han pasado varios años desde que comenzó el conflicto sirio, teniendo en cuenta que ya hay más de 200.000 muertos, de los cuales por lo menos el 40 o 45% de los muertos son civiles. Estas últimas semanas nomás hemos visto cómo el Estado Islámico ha atentado en el último mes contra 130 personas en Siria. Hemos visto pues muertes de terroristas, hemos visto desplazados. Hay 3 millones de refugiados, mucho más de desplazados internos. Se dice que aproximadamente la mitad de la población siria está entre desplazada internamente o refugiada en un país vecino. Hemos visto pues muertes y inclusive en las últimas semanas también se ha hablado de, todavía sin confirmar, de un nuevo uso de armas químicas. Entonces uno se comienza a preguntar, oigan, no podemos hacer este tipo de comentarios en estas circunstancias recién ahora, varios años después. Claro, recién te das cuenta, una cosa así, ¿no? Tengo la impresión de que ha sido sacado de un contexto, no he estado explicando o hablando sobre la realidad siria, pero sin embargo, pues, esa simple línea ya causa preocupación, tratándose del jefe de la diplomacia de la potencia mundial. Muy bien, y ahora vamos a comentarles que 10 atacantes de la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, fueron condenados a cadena perpetua
por el Tribunal Antiterrorista en Mingora, principal ciudad del Valle de Swat, donde la joven activista fue agredida en el año 2012. Los acusados, que reconocieron haber llevado a cabo el ataque con arma de fuego por orden del líder talibán Maulana Fazlullah, podrían apelar la sentencia ante la Corte Suprema. De lo contrario, acatar la misma, que según la legislación en Pakistán es equivalente a 25 años en prisión. El 9 de octubre del 2012, un grupo de talibanes pakistaníes interrumpieron el autobús escolar en el que viajaba Malala para disparar contra ella quemarropa en la cabeza, y sorprendentemente el proyectil no acabó con su vida, por lo que fue trasladada a un hospital británico donde logró recuperarse de las heridas. Y uno de los integrantes de la revista satírica francesa Charlie Hebdo anuncia que no va a dibujar más caricaturas de Mahoma, como las que motivaron a yihadistas a cometer un atentado contra la redacción de la publicación a principios de año. En una entrevista que publicó la revista, el caricaturista Luz dijo que no va a dibujar más el personaje de Mahoma, puesto que ya no le interesa, pues está por publicar ahora un álbum de viñetas titulado Catarsis, que saldrá a la venta el 21 de mayo, en el que relata el proceso personal que atravesó tras el atentado en el que resultó herido. Luz es el autor de la célebre portada con la que Charlie Hebdo regresó a los kioscos tras el atentado en enero, en la que el profeta lloraba bajo un titular que rezaba "todo está perdonado", y que vendió más de 8 millones de ejemplares. Muy bien, pues aprendida la lección, mejor no se meten en problemas, yo creo. Dejan a Mahoma tranquilo y no provocan más a los radicales. Yo creo que es sabia su decisión. Bueno, esa no ha sido la excusa que le ha dado, ¿no? La excusa que le ha dado es de cansancio. Mencionó que también ya dejó de dibujar a Sarkozy, por ejemplo. Pero tengo la impresión de que hay otro tipo de justificación, y eso pasa por el mismo peligro que significa seguir dibujando. O miedo, dices tú. Exacto, una serie de consideraciones que deben estar pasando. Es decir, una sociedad como la francesa en este momento muy tensa frente a lo que puede ser pues otros ataques provenientes del islamismo radical. No tengo la impresión que inclusive el mismo gobierno debe haber conversado con él a decirle, por favor, ¿no? Traten en la medida posible de no echar más carbón o leña al fuego. Ahora, sin embargo, esto también tiene otra lectura, y es la lectura negativa de que obviamente puede ser resultado, esto puede ser una cesión frente a un ataque terrorista. Es decir, finalmente el grupo terrorista, cuando hace este tipo de ataques, lo que buscan es cambios en el contrario. Es decir, cuando hacen ataque contra un grupo militar, lo que quieren es que este grupo militar salga. Cuando hizo el ataque contra el piloto jordano, lo que querían es que en Jordania se haga un importante cuestionamiento respecto a su participación en este conflicto contra el Estado Islámico, como se dio.